presento, aunque me tendría que presentar la última, pero como me toca la primera hablar, soy Marta Carrera, de la Dirección General de Tráfico, soy la subdirectora adjunta de Educación y Formación Vial y llevo todo lo relativo a los permisos de conducir, a la formación del conductor, a la educación también, cuando empiezan los niños, la educación vial, porque creemos firmemente en la educación y en la formación, no solamente del conductor, sino de todas las personas como usuarios de la vía. En nuestra mesa somos un grupo de personas heterogéneas desde el punto de vista laboral y de experiencia personal, pero la verdad es que bastante enriquecedor desde el punto de vista de la seguridad vial. Empiezo por orden de intervención. El primero es Pedro Pérez, que viene de Traceo y que nos va a hablar un poco desde el punto de vista de la educación y cómo las tecnologías están al servicio de la seguridad vial. Después nos va a hablar, cambio el orden, después nos va a hablar Cristina Català de FESVial sobre otro proyecto también muy bonito relacionado con la educación vial, como es el Camino Escolar Seguro. Luego ya tenemos otros enfoques. Desde el punto de vista inmobiliario, Cristóbal Ruiz, cómo se enfoca las diferentes ciudades hoy en día y cómo va a ser esa sostenibilidad y los diferentes modelos de las ciudades. Y ya desde el punto de vista técnico tenemos a Telvent Schneider con Juan Marín, que nos hablará también sobre ese tipo de ciudad y esa eficiencia que se está estableciendo con la gran experiencia que tiene la empresa Telvent en movilidad y en gestión de tráfico, ya dirigido más hacia las ciudades. Y por último, Repsol, respecto a los combustibles, esa sostenibilidad que debemos seguir y ya desde el punto de vista del carburante, de la combustión y de esas ciudades. Pero en nuestra mesa no os olvidéis que nuestro lema va a ser la coordinación de instituciones público-privadas en la sostenibilidad. La colaboración que tenemos público y privado, la verdad es que ahora mismo es bastante estrecha y la Administración necesita de las entidades privadas para dotarnos de esos medios que la Administración no tiene y que cada vez tiene que ser más estrecha esta colaboración. Nosotros buscar a la entidad privada y la entidad privada que nos suministre todos aquellos medios personales y materiales que nosotros como Administración no podemos dar, pero todos con un mismo enfoque, que es la prestación de un servicio público y que el ciudadano vea una Administración cada vez más moderna y más cercana al ciudadano. Porque aquí lo que queremos es una ciudad sostenible desde el punto de vista de eficiencia, de eficacia y vivir en un entorno agradable. Queremos las Smart Cities o las ciudades inteligentes y verdes y para ello todas estas entidades privadas están al servicio de esa sostenibilidad y eficacia y eficiencia. Bueno, pues yo ya me callo porque creo que ahora es el momento de los ponentes y me gustaría que Pedro nos hablara un poco de cómo se está haciendo el camino escolar desde el proyecto que está elaborando Traceo. Hay muchos caminos escolares seguros a lo largo de la geografía española y que nos vaya contando un poco cómo se va relacionando la tecnología con el volver a andar a la escuela y que luego yo le plantearé un reto más. Así que adelante, Pedro. Bueno, nuestro proyecto se llama Traceo, Caminos Escolares. Somos un equipo de Córdoba que estamos desarrollando una startup, una empresa tecnológica basada en tecnología que ha detectado un problema. Nosotros proponemos una solución disruptiva, bastante diferente a lo que se está haciendo hasta ahora en temas de caminos escolares. Y os voy a contar también un poco cómo se está aplicando ya en casos pilotos, en Torrelodones especialmente, y cómo proponemos que puede integrarse dentro de políticas municipales o las ventajas, el potencial que tiene, ¿no? Entonces, supongo que sabéis, habréis oído que el número de abejas es un buen indicador de la calidad del medio ambiente, ¿no? En general, el sitio donde haya muchas abejas, pues sabemos que ahí hay una calidad ambiental. Pues el número de niños que camina por la calle o que juega o que está jugando en la calle es el indicador mejor que hay en una ciudad para medir el grado de habitabilidad.
Si vosotros tenéis espacios públicos donde veis que hay niños jugando, niños que hay andando, sabéis que esos espacios son los espacios habitables, que al fin y al cabo son los espacios que queremos. ¿Esos son los espacios que estamos teniendo ahora mismo? Pues no, todo el mundo conocemos la congestión que se origina en los entornos de los centros escolares, el tiempo y el dinero que pierde la familia en desplazamientos y en atascos a la hora del colegio y, sobre todo, la afección que estamos creando en los niños que pierden salud. Cada vez es más alto el índice de obesidad de los niños porque han dejado de hacer ese camino a pie que antes, hasta hace poco tiempo, estábamos realizando, una parte de ellos al menos. Y, sobre todo, están perdiendo autonomía. Hoy en día hay un estudio de 2010 que dice que un 70% de los niños menores de 10 años nunca ha ido solo al colegio. Siempre van, los que lo hacen andando van acompañados de sus padres, ¿no? Frente a esto, pues como ha dicho la moderadora Marta, hay en marcha bastantes iniciativas de camino escolar que se están poniendo en España. Desde mediados de los años 90 a nivel internacional es un tema que es recurrente en casi todos los departamentos de movilidad de todo el mundo, puesto que es un ámbito en el que se puede incidir fácilmente se puede incidir sobre ciudadanos, digamos, que pueden ser educados desde primera hora y, además, es una capa de población que es bastante amplia, ¿no?, la de los padres con hijos. ¿Qué es lo que detectamos nosotros? Que las iniciativas, tal como se están enfocando ahora, son poco eficientes. En muchos casos se está invirtiendo mucho en infraestructura, se está invirtiendo también en crear una concertación con los diferentes agentes, que es muy difícil de llevar a cabo, más allá de los padres que están realmente motivados. Y en muchos casos los niños no van a la calle o no se cambian los patrones de comportamiento hasta que pasan 2 o 3 años y muchas veces sin éxito, ¿no? Tienen, además, dificultades de arranque, por lo que decía, porque hay grandes procesos de concertación al principio y no nos estamos centrando en resolver las necesidades que tienen determinados padres, y la puesta en marcha es compleja, ¿no? Los que consiguen arrancar y tienen cierta continuidad, pues además adolecen tienen dificultades de continuidad, ¿no? Estamos viendo que se ponen en marcha, la gente se ilusiona al principio, especialmente las familias más motivadas, pero cuando pasan unos meses ya se pierde cierta fuerza, ¿no? Tiene que haber una persona o una figura de líder de ese proyecto para que realmente perdure a lo largo del tiempo. Normalmente perdura, además, los que tienen profesores implicados dentro de los proyectos, ¿no?, o profesores dentro del centro educativo. Y, además, percibimos que hay una ausencia de motivación en las familias cuando pasa determinado tiempo. Cuando empiezan a aparecer las dificultades en ese camino, pues hay una ausencia de motivación clara, ¿no? Una dificultad clara, pues ahora lo podéis ver con el tema del pederasta. De repente, todo el trabajo que se lleva haciendo los últimos 5 años en concienciación de que la autonomía infantil y tal, ahora aparece una noticia durante una semana en todos los noticiarios y de repente los padres vuelven a no confiar en el camino escolar, vuelven a no confiar que los niños van andando al colegio, ¿vale? Entonces, eso es lo que se está haciendo hasta ahora, esos problemas son los que hemos detectado y nosotros planteamos una solución que está basada en el usuario, en las necesidades del usuario, ¿vale? Nos basamos, igual que está habiendo una efervescencia, digamos, de las aplicaciones de coche compartido o aplicaciones de consumo colaborativo, pues nosotros hemos querido aplicar esa tendencia, esa filosofía al camino escolar. Y lo que queremos es que familias que puedan querer compartir ese camino escolar tengan muy fácil el ponerse en contacto, el poder tener confianza en que sus hijos han llegado, que están bien, que están acompañados de una persona adulta y, además, poder trabajar sobre la motivación de esa familia utilizando esquemas de gamificación, ¿vale? Entonces, con nuestra herramienta se simplifica el procedimiento de puesta en marcha del camino escolar. Eso lo hemos comprobado en Torrelodones. En Torrelodones, desde el segundo día de curso, ya había 40 niños que estaban apuntados a su grupo de Pedibú. Esto es muy difícil conseguirlo con las metodologías normales, puesto que se requieren muchas reuniones, mucha concertación de agentes, etcétera. Mientras que aquí ya había padres que tenían esa necesidad, habían detectado que querían que sus hijos fueran andando
con el grupo de Pedibus que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Torrelodones, y un simple correo electrónico diciéndole dónde empieza la ruta y a qué hora hay que estar, pues ya activa que haya 40 familias que están empezando a caminar, ¿vale? Eso en 2 semanas estamos teniendo además un crecimiento sostenido del número de familias, con lo cual pensamos que va a ir en aumento. Entonces, se simplifica el proceso, se fortalece y se consolidan los hábitos, porque una vez que esas familias ven que no hay realmente problema en que el niño camine 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, que no hay problema porque al niño un día le llueva, porque hay paraguas y hay impermeables, y que el niño perfectamente, cuando llega a su casa, le está contando a la madre que está mucho mejor porque va andando con sus amigos, etcétera. Entonces esas familias de repente empiezan a pensar que el camino escolar a pie o en bicicleta es una alternativa que antes no habían contemplado, porque su alternativa era o ir en coche o ir ellos acompañando personalmente al niño. ¿Vale? También nuestra herramienta pues aporta confianza y mide la participación. Somos capaces de registrar la participación y los kilómetros que andan los niños. ¿Bien? Entonces os explico un poco la herramienta y a partir de ahí, pues quizá para aplicarla, yo no sé exactamente la composición del público, no sé qué perfiles tenéis, pero si sois de gente de ayuntamientos, sois gente de consultora, podéis perfectamente, o sois gente que trabaja en temas de seguridad vial, perfectamente podéis aprovecharla. Es una herramienta gratuita que pueden descargar la aplicación de Google Play, ahora mismo la tenemos solo en Android, y a la página se puede acceder también de forma gratuita. Se basa en los grupos de Pedibus siempre, es decir, hay un grupo de niños que caminan juntos al colegio acompañados de una persona adulta. Esa persona adulta es la persona que lleva encendida la aplicación móvil, y la aplicación móvil lo que hace es que geoposiciona al grupo, le da información a todas las familias que están dentro de ese grupo y notifica determinados hitos que los padres pueden configurar para recibir o no. Por ejemplo, que el niño se ha incorporado al grupo, que el niño ha dejado el grupo porque ha llegado a la puerta del colegio, o que el paseo ha finalizado con éxito y no ha habido ningún problema, ¿vale? Entonces os explico lo que se puede hacer de la web. En la web nosotros lo que facilitamos es la organización de los grupos y facilitamos un sistema de puntos que premia la participación recurrente de las familias. Entonces los grupos las personas pueden bien crear un grupo de Pedibus y arrancar el proceso si tienen, digamos, un espíritu de liderazgo de ese grupo, o bien pueden unirse a grupos que haya creado dentro de su colegio. En Torrelodones, por ejemplo, tal como lo ha hecho el ayuntamiento, ha sido que el propio ayuntamiento ha creado un grupo de Pedibus con las rutas que iba a poner y ha mandado información a los padres que se han unido a ese grupo y, por tanto, ya pueden organizarse todos dentro de su mismo muro del grupo. Pueden comunicar a la persona que acompaña a los niños que hoy voy a llegar un poquito más tarde, hoy mi niño no va a venir, los monitores pueden comunicar determinadas incidencias, el técnico municipal se puede comunicar con todos ellos, con lo cual se establece una bidireccionalidad de la información que hasta ahora era muy difícil de conseguir en este tipo de proyectos. Bien, sigo. También cada grupo puede publicar la ruta que va a seguir el Pedibus, con los lugares de inicio, los lugares de fin y las paradas intermedias. Con lo cual, un colegio, por ejemplo, o alguien de un AMPA puede publicar la ruta segura que hay en el entorno de este colegio e invitar a los padres que hacen esa ruta a que se unan a ella. Bien. Una vez que el paseo está en marcha y el monitor o la persona acompañante lleva la aplicación encendida, entonces cualquier padre de ese grupo que se conecte y que su hijo ese día ya esté participando en el Pedibus puede ver en tiempo real por dónde está circulando el grupo. De tal manera que también padres que lleguen un poco más tarde o padres que se incorporen en otros puntos pueden saber por dónde están caminando el grupo. Es un poco como lo que cuando nos conectamos a ver por dónde va el autobús, pues esto igual pero a pie, ¿no? Entonces, eso es una funcionalidad que le da confianza también a los padres, le da facilidad también de comunicación. Y, por último, lo que permite la web es un sistema de puntos. Nosotros estamos almacenando, digamos, en base de datos, tanto las participaciones de los niños como las distancias, y estamos asignando puntos por ese tipo de conceptos. Nosotros eso lo estamos empezando a cruzar con empresas locales que quieren ofrecer premios a los niños que caminan. Con lo cual también estamos dando otra punta nueva a este tipo de proyectos, que es conectarlos con el fomento del comercio local. ¿Bien? Esto ahora mismo estamos en piloto en Córdoba, pero estamos abiertos a que empresas de todos los puntos de España pues nos suban sus propias ofertas, ¿no?
Esto sería lo que tiene la aplicación. La aplicación es muy simple, simplemente se pueden crear grupos, buscar grupos en tu ciudad, añadirte a esos grupos y después, una vez que el monitor o la persona acompañante abre la aplicación por la mañana, seleccionaría su grupo, le aparecería el listado de niños que tiene en él y marcaría ahí se ve en la diapositiva en medio, marcaría a los niños que están en ese momento con él, con lo cual esa información le llegaría a sus padres. Bien, esto es lo que vería el padre cuando estuviera el grupo funcionando. Al finalizar el paseo, se marca también la cruz de finalizar el paseo y se envía la notificación a los padres de que todo ha ido bien y que no hay problema. Se cargan los puntos en las cuentas de la familia y hasta el día siguiente o hasta el recorrido de vuelta. Cuando finaliza el paseo, a todos los padres que han participado se le manda también un refuerzo positivo instantáneo. Ese refuerzo positivo pues, incluye el porcentaje de ejercicio semanal realizado en ese paseo, los litros de carburante que hemos ahorrado, los euros que ha supuesto eso si estamos sustituyendo un trayecto en coche por un trayecto a pie y las emisiones de CO2 que hemos evitado también. Si esta información la agregamos a nivel de grupo, a nivel de centro educativo y a nivel de ciudad, esta información empieza a ser bastante espectaculares, ¿no? Como ya he dicho, nosotros registramos esos datos y los utilizamos para gamificar el camino escolar, ¿vale? La gamificación es el uso de estrategias de juego en entornos no lúdicos. Y es uno de los principales reforzadores que se está utilizando ahora en tecnologías digitales. Probablemente estáis expuestos a gamificación en la mayoría de las herramientas y las aplicaciones que estáis utilizando a diario. Nosotros la gamificación prevemos varios tipos. Una sería el canjeo de puntos, de este tipo de puntos en empresas locales. Por otro lado, hemos hecho una asociación con una plataforma que ya tiene un catálogo propio, que es Civic Club, el Club de las Personas Cívicas, de tal forma que ahora mismo en España cualquier persona que empiece a utilizar Traceo ya puede canjear sus puntos por el catálogo de Civic Club, ¿vale? También estamos interconectando distintas iniciativas que hacen que estos temas lleguen a un porcentaje de población mayor, ¿no? También prevemos que haya sorteos de premios patrocinados por empresas locales por participar en determinados eventos. Esos eventos son disparadores de conducta, se celebran a lo mejor durante una semana de la bicicleta, semana de ir andando al cole, y los niños que participen un determinado número de veces pues entran tienen papeletas, digamos, para un sorteo de premios, ¿no? Eso está demostrado, están utilizándolo en Reino Unido, están utilizándolo en Estados Unidos y en Australia principalmente, cómo esas estrategias están consiguiendo que cada vez más niños vayan andando otra vez al colegio. Bien, y la última forma de gamificación que prevemos es premiar conductas colectivas, es decir, que los propios colegios puedan lanzar retos asociados al número de niños que consiguen ir andando en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay oportunidades para empresas que tengan un departamento de responsabilidad social corporativa o para fundaciones, etcétera, que quieran asociarse a este tipo de proyectos que suelen tener una imagen bastante buena entre la ciudadanía, ¿no? Por último, decir, en educación vial pensamos que hay bastantes oportunidades de que el Pedibus se convierta en un elemento de educación de los niños que caminan diariamente, ¿vale? Es lo que se está haciendo en determinados países, que los responsables de educación vial del municipio forman a una serie de voluntarios, una serie de agentes viales, y esos agentes viales están educando a los niños cada mañana en cómo comportarse en la calle cuando son peatones, cómo detectar riesgos, cómo conocer las normas de seguridad, ¿no? Y también, por tanto, es un nicho de empleo para profesionales de educación infantil, de educación vial y de educación medioambiental. Bien, entonces, principalmente, para que os quedéis con la idea, lo que buscamos es una disminución del tráfico en horas punta. Buscamos un ahorro de tiempo y dinero para todos los ciudadanos y buscamos mejorar la salud y reforzar las capacidades de socialización de los niños. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinar. Somos un arquitecto, un físico, un analista informático y una psicóloga ambiental, con lo cual estamos cubriendo bastantes aspectos diferentes. Y cualquier pregunta que me queráis hacer sobre la herramienta, sobre su aplicación, pues tanto ahora como después fuera, me la podéis hacer sin problema. Bien, gracias. Gracias, Pedro.
Bueno, muy interesante. No te levantes todavía, que te tengo una pregunta para usted. Vale, por supuesto, las que queráis. También estamos abiertos a que hagamos una demostración, si queréis ver cómo funciona, a que podamos hacer una demostración con las personas que estén interesadas, ¿vale? Yo puedo hacer de monitor y puedo ir capturando niños virtuales y vosotros, como si fuerais, digamos, los padres o los técnicos del ayuntamiento, pues ver por dónde está circulando el paseo y qué es lo que está pasando. Fenomenal. ¿Vale? Bueno, pues abrimos ya el debate de cada una de las ponencias. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos aquí en Petit Comité, así que es el momento. Eso sí, solo dejo una pregunta y luego al finalizar todas las ponencias, porque si no, no van a tener tiempo el resto. Así que, por favor. Sí. Es probable que ese tiempo puede ser 20 minutos y Sí. Vale. Depende un poco de... O sea, nuestra herramienta es totalmente flexible. Se puede adaptar tanto a proyectos municipales donde haya pedibuses guiados por personas profesionales como a pequeños grupos de 2 o 3 familias que se organizan para llevar los niños a todos. Eso es algo que es una práctica habitual, es decir, si tú ahora mismo llevas a 2 vecinitos del bloque o llevas a 3 o 4 niños de tu entorno, tú no necesitas una formación específica para hacer eso. Lo ideal sería que cada vez más las personas que acompañen a grupos, y sobre todo si son grupos numerosos, pues tengan una formación. Pero no es un requisito obligatorio. Cuando estamos hablando de casos como el de Torrelodones, donde los monitores sí que van un monitor por hasta 15 niños, entonces sí que necesitas tener una formación específica, porque lidiar con 15 niños en la calle sí que solo lo pueden hacer profesionales. Pero estamos hablando de eso, de que esto, o sea, Traceo lo puede utilizar desde un grupo de 2 o 3 familias hasta un grupo grande organizado, ¿no? Para finalizar, Pedro es el responsable, y como no he dicho al principio a qué te dedicabas, es el responsable de investigación y desarrollo del producto de Traceo. Además, me gustaría destacar que tienen un premio de Startup de emprendedores en la ciudad de Córdoba y el premio al mejor proyecto emprendedor de movilidad sostenible de la Fundación Habilitat Sostenible con este proyecto de Traceo. Así que para que veáis que por lo menos que es un proyecto bastante bonito, emprendedor y en el que ya han conseguido... Bueno, lo hemos financiado, y no lo hemos dicho, pero lo hemos financiado a través de una campaña de crowdfunding que también va un poco dentro de la filosofía del proyecto. Es totalmente abierto, es decir, que cualquier persona puede agruparse, mejorarlo, modificar el código para sus propias necesidades y bueno, ha tenido un poco más repercusión también por eso, porque lo ha pagado la ciudadanía y hemos encontrado, o sea, lo hemos desarrollado porque hemos encontrado gente que ha pensado que era interesante desarrollarlo. Creo que es una de las claves también del proyecto. Bueno, pues felicidades. Y me gustaría finalizar con uno de vuestros lemas. Niños que caminan por mejorar su comunidad, que me ha encantado. Así que ahora solo os falta pasar a los padres. Bueno, sí, pero están muy contentos los padres que... No, ahora falta que los padres también vayamos a trabajar andando. Ah, bueno, también se hará lo que se pueda. Con una aplicación. Exacto. Bueno, gracias, Pedro. Ahora pasamos al siguiente ponente, que voy a cambiaros el orden, pues si os parece, vamos a hacerlo de acuerdo con, bueno, según mi parecer, ya que soy moderadora y hoy tengo el poder, así que lo cambio. Me gustaría que la siguiente fuese Cristina Català de FESVIAL, porque los demás vais a hacerlo desde un punto de vista más de tecnología, y Cristina ahora lo va a tratar desde el punto de vista de qué podemos hacer para ayudar a los padres a dotar de la seguridad vial necesaria con la utilización de los sistemas de retención infantil. Así que, si Pedro y Cristina os cambiáis, por favor. Cristina Català viene de FESVIAL, de la Fundación Española. Gracias. De la Fundación Española de Seguridad Vial. Viene con un proyecto sobre sistemas de retención infantil
Y el proyecto es de la ayuda, subvención, prestación de sistemas de retención infantil a aquellas familias, o bien que por cualquier motivo económico o por cualquier otro motivo no pudiera proteger a sus hijos en sus vehículos con un sistema de retención infantil adecuado. FESVIAL, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y con otras empresas, está participando en este proyecto. Cristina, por favor, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Marta, soy Cristina Català, coordinadora de proyectos de FESVIAL, y la comunicación que vengo a presentar hoy es el modelo de intervención en sistemas de retención infantil que desarrollamos el año pasado en el barrio de San Fermín, en Madrid. Muchos de vosotros ya conocéis, afortunadamente, ¿no?, a qué nos dedicamos en FESVIAL, pero un poco por daros unas pequeñas pinceladas y, sobre todo, ubicarnos en cómo surgió este proyecto. Mencionaros que el FESVIAL es una fundación totalmente independiente, dedicada exclusivamente para mejorar la seguridad vial, y que para ello desarrollamos estudios e investigaciones para analizar cuáles son las principales causas de los accidentes. También hacemos programas de educación y formación en seguridad vial, planes de movilidad, campañas de concienciación en formación, etcétera. Contamos con un amplio patronato formado tanto por administraciones públicas, empresas privadas como agentes sociales, y entre esas administraciones públicas está la DGT, el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Trabajo, entre otras, y el resto de entidades privadas, todas ellas de alguna forma están implicadas y relacionadas con el mundo del transporte, la automoción, y sobre todo muy implicadas en mejorar la seguridad vial. Por eso apoyan constantemente los proyectos que realizamos en FESVIAL. Pues bien, un poco el explicaros en qué consiste FESVIAL es por poner un poco el antecedente de cómo surgió este proyecto. En uno de los patronatos que realizamos periódicamente, por parte del Ministerio de Sanidad, nos comentaron, ¿no?, su inquietud que tenían sobre las lesiones que los niños sufrían por no circular, por no desplazarse correctamente en los vehículos privados. Es decir, se había demostrado que no utilizaban en muchos casos sistemas de retención infantil. Entonces, en este contexto, desde FESVIAL decidimos desarrollar un proyecto que fuera un modelo piloto, es decir, que se pudiera primero poner en prueba y en un futuro, según los resultados obtenidos, poderlos portar a otros municipios o a otros barrios, que consistiera en promover el uso y, sobre todo, el uso correcto de los sistemas de retención infantil. Además, partíamos de otros antecedentes, como una investigación que realizamos para la Dirección General de Tráfico sobre el análisis del uso correcto y no uso de los elementos de retención infantil en el entorno del transporte escolar privado. Esta investigación constaba de dos partes. Por una parte, un estudio sociológico y, por otra parte, un estudio de observación. Y lo que consideramos en ambos estudios era el tener presente la variable sociodemográfica, viendo si había diferencias respecto al nivel socioeconómico de los barrios, de las personas donde transportaban a estos niños al colegio, porque queríamos averiguar si realmente la situación económica podía interferir negativamente en que se utilizaran en menor uso los sistemas de retención infantil. Efectivamente, de este estudio sacamos que había una ligera tendencia de menor uso en estos barrios de nivel socioeconómico más bajo que respecto a otros barrios seleccionados. Además, partiendo también de los datos proporcionados por la DGT, de que una estimación de que un 12% de los niños viajan sin sistemas de retención infantil adecuado, vimos que se podría hacer un proyecto en el que se englobara, que fuera sobre todo dirigido a un barrio con unas determinadas características económicas bajas, ya que la situación económica de las familias podía ser un hándicap en el uso de estos sistemas. Como he comentado, este proyecto fue diseñado y desarrollado por FESVIAL, pero contó con la colaboración y el apoyo de muchas entidades e instituciones. Por una parte, ha sido también promovido por la Dirección General de Tráfico y por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
Y luego también quisimos hacer partícipes a otras entidades colaboradoras, como los servicios sociales de Usera, que eran del barrio que se seleccionó, centros educativos, con la correspondiente colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y luego pues la Consejería de Sanidad a través del Centro de Salud, así como la Fundación CENAE, CIBEX, RACE o la Asociación Española de Pediatría. El primer paso que había que hacer para desarrollar este proyecto era elegir un barrio pues, que cumpliera las características sobre las que realmente queríamos, ¿no?, el promover el uso de estos sistemas. Y se decidió pues, elegir el barrio de San Fermín, puesto que presentaba pues, aquellas características que nos parecían más idóneas, y luego bueno, pues, las entidades colaboradoras podían apoyarnos en este barrio. Por lo tanto, pues vimos que había una población de riesgo sensible a cualquier acción preventiva, y este proyecto piloto constaba de distintas partes. Por una parte, se proporcionaba información, es decir, charlas informativas en colegios, centros de salud y otras instituciones. Luego, una campaña de concienciación a través de edición de unos materiales publicitarios referente pues, al uso de los sistemas de retención infantil. Y luego, además, se añadió en este modelo de intervención un sistema de préstamo de sillitas para aquellas familias que dispusieran de bajos recursos económicos y que consideramos que podría ser uno de los motivos por los que estos niños no viajaban en esas sillitas. Toda la campaña, digamos que todo el proyecto, lo que trataba era de promover la correcta utilización de estos sistemas de retención infantil y, sobre todo, pues que aquellas familias más desfavorecidas también pudieran optar a ellos. Los destinatarios, pues los padres, madres y tutores de niños de entre 9 y 36 kilos, que vienen a ser entre 1 y 10 años y 1,35 m de altura. El proyecto lo dividimos en diferentes fases, y la primera fase era pues analizar desde qué punto de partida salíamos, ¿no? El ver cuál era la situación antes de que se realizara cualquier tipo de intervención. Esto nos permitiría el ver, una vez finalizara el proyecto, comparar resultados y ver cómo había ido el desarrollo del proyecto. Comenzamos realizando un pretest para, mediante estudios de observación, ver el uso, no uso y el uso incorrecto que de los sistemas de retención infantil se realizaban en el barrio de San Fermín. Para ello se realizaron 60 auditorías, generalmente en las proximidades de los colegios, o también pues en centros culturales, polideportivos, centros comerciales, lugares que fueran propensos de que padres se desplazaran en vehículo privado con niños. Los principales resultados de este pretest fueron que un 86% de los coches auditados utilizaban sistemas de retención infantil, mientras que un 14% no los usaban. Nuevamente, comparando con el estudio de investigación que había realizado previamente FESVIAL, vimos que se seguía manteniendo esa tendencia de que los conductores de clase media-baja utilizaban en menor medida estos sistemas. Y de aquellos niños que no utilizaban los sistemas de retención infantil, es decir, del 14%, la gran mayoría no disponían de ellos en el vehículo. O sea, que no es que el niño no fuera sentado en esta sillita, sino que es que simplemente la sillita no disponía. O sea, el vehículo no disponía de sillitas. La segunda fase fue la campaña de información y concienciación. Aquí es donde comenzó la intervención en el barrio. Primero se realizaron sesiones formativas sobre el uso y uso correcto de estos sistemas, que fueron impartidas tanto por la DGT como por la Policía Local de Madrid. Y se hicieron pues tanto en centros de educación infantil y primaria y otras instituciones. Y hubieron 3 tipos de charlas, unas para padres y madres, otras para los profesores, para que pudieran seguir inculcando esos conceptos a los niños, y otra a los niños. También, además, se realizaron charlas a la Policía Local de Usera, puesto que se solicitó su colaboración en el proyecto. No se trataba de una colaboración de multar o sancionar, simplemente los
los policías, pues a la entrada y salida de los colegios, pues cuando observaran pues que un niño pues no viajaba correctamente en el coche, informar al conductor del peligro que corría y decirle cómo debía de ir correctamente sentado. Era una mera campaña informativa. Y también se hicieron charlas en el centro de salud al personal sanitario y pediatras, porque considerábamos que pues este personal sanitario era un buen prescriptor a los padres, ya que los niños deben de ir periódicamente para hacer sus revisiones médicas. La campaña de concienciación consistió en distribuir materiales informativos. Para ello se editaron folletos, pósters y CDs que se repartieron en distintos puntos del barrio, centros de salud, centros educativos, polideportivos, autoescuelas, etcétera. Este es el ejemplo, este fue el folleto informativo que se repartió, explicando los distintos grupos de sillitas y el uso correcto que se debe hacer y también el peligro que supone de no llevar correctamente a los niños en estos dispositivos. También se editaron pósters. Y la tercera fase, como he comentado al principio, se incluyó en este modelo de intervención la posibilidad de prestar sistemas de retención infantil a aquellas familias que por sus bajos recursos económicos no dispusieran de ellos. Para realizar esta fase se contó con la colaboración de los servicios sociales de Usera, centros educativos y el Centro de Salud de San Fermín. Considerábamos que a través de estos centros podría ser factible identificar a estas familias y establecimos una serie de requisitos básicos que debían de cumplir estas familias para realizar el préstamo. Por una parte, recibir alguna prestación social. Es decir, esto nos iba a dar información de que la situación económica de la familia no era muy favorable. Ser madre o tutor de un niño de entre 1 y 10 años. Que el padre, madre o tutor transporte a los niños en automóvil privado de su propiedad. Es decir, de poco sentido tiene si luego no disponen de vehículo privado y estos niños no van a hacer trayectos en el coche. Y luego, por último, no disponer del SRI correspondiente al niño. Una vez identificados todos estos requisitos, pues desde estos centros lo que tenían que hacer es una hoja de derivación y certificado, poniendo pues los datos de la familia para que se pudieran poner en contacto con FESVIAL y poder retirar la sillita correspondiente. En esta fase, que tuvimos muchas reuniones con todos los agentes implicados, en un principio pues teníamos la duda de que no sabíamos si íbamos a morir de éxito o, no voy a decir de fracaso, pero no sabíamos qué cantidad de demandas íbamos a poder tener de sillitas. Por una parte nos preocupaba que se difundiera demasiado, ¿no?, el hecho de que se estaban prestando sillitas y que hubiera excesiva demanda. Pero luego, a la hora de poner la campaña en marcha, nos dimos cuenta que no era tan fácil identificar a familias que realmente cumplieran estos requisitos. Así, a bote pronto, parece fácil, pero luego cada uno de los distintos centros lo tenían bastante complejo. Por ejemplo, en los servicios sociales, ellos no podían saber si un niño transportaban frecuentemente a los niños en vehículo privado o no. Por parte del centro de salud, a la hora de hacer las revisiones pediátricas, desconocían la situación económica de la familia, tenían que identificarlo por el código de receta, pero tampoco estaban muy familiarizados con ellos. Y luego también muchas veces cuando les preguntaban si sus niños viajaban correctamente en estos sistemas, la gran mayoría de familias, padres y madres, afirmaban que sí, cuando igual el pediatra tenía alguna duda, pero claro, era una duda, no estaba constatado. Al final, los centros que no más eficaces, sino que mejores resultados proporcionaron para identificar a estas familias fueron los centros educativos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos niños que los llevan al colegio en vehículo privado. También, gracias a la colaboración de los AMPAs y los jefes de estudio, pues ven cómo entran y salen estos niños del colegio y se montan en sus sillitas. Y entonces se pudo hacer una campaña informativa a través de los AMPAs para informar de este programa. La última fase, una vez ya identificadas las familias y hechas la hoja de derivación y certificación, se ponían en contacto con FESVIAL y se les prestaba la sillita del grupo correspondiente a la edad de los niños, que era una silla CIBEX del grupo 1 o del grupo 2 y 3.
Y por último, pues bueno, lo que teníamos que ver era evaluar los resultados obtenidos. Para ello se hizo durante el último mes un post-test. El post-test nos permitía comparar los resultados con el pretest inicial. En este caso se realizaron 180 auditorías, también siguiendo exactamente el mismo cuestionario y poniéndonos en los mismos puntos de observación que se habían establecido en el pretest anterior. Como principales resultados, observamos que el 90% de los coches auditados utilizaban sistemas de retención infantil y un 9,5% no los usaban, con lo que se había incrementado en un 4% el uso. Continuaba dándose el caso que aquellos conductores de clase media-baja utilizaban en menor medida los sistemas de retención infantil y el principal motivo de no utilizarlos es porque no disponían de ellos. Y ya como conclusiones finales, poco después de haberos explicado, ¿no?, en qué consiste este proyecto, pues comentaros eso, de que era un modelo piloto, que lo que tratábamos era de hacerlo de una forma experimental en un barrio, con la idea de poderlo exportar a otros barrios desfavorecidos. En general, las charlas informativas tuvieron muy buena acogida. Todas las evaluaciones que hicimos después de las charlas obtuvieron muy buena puntuación. La campaña de concienciación e información también tuvo muy buena difusión. De hecho, tuvimos que hacer una reimpresión de los folletos. Todos los materiales fueron difundidos y además a la gente pues, le gustó la forma en la que se comunicó toda la información. Y como he comentado, lo más complejo resultó ser el proceso de captación, que pensábamos que no íbamos a tener tantas dificultades, pero que por lo que os he comentado muchas veces no es tan fácil identificar a este tipo de familias. Tampoco queríamos dar las sillitas sin unos criterios establecidos. Teníamos muy claro a qué tipo de gente queríamos ofrecer la posibilidad de prestar sillitas. También es verdad que algunas de las familias que fueron identificadas, luego al llamarlas para decirles que podían quedar con ellos para ver cuándo podrían recoger su sillita, la rechazaron, diciendo que no la necesitaban, pero que es un préstamo, usted la tiene que devolver simplemente cuando su hijo ya pues supere la edad o el peso establecido para ese sistema de retención, ya no la necesite, nos la devuelve y ya está. No, que tengo sillita o que a mí no me cabe todo en el coche, que mi hijo yo total de un trayecto cortito da igual, con lo que había ahí como un poco de miedo, no sé, eso que intentábamos siempre hacerlo de una forma muy social y a través de agentes muy cercanos a la población del barrio de San Fermín, pero algún caso puntual nos tropezamos con esta situación. Y luego, pues los resultados del post-test mostraron un aumento del 4% del incremento de los sistemas de retención infantil, con lo que los resultados consideramos que han sido muy favorables, pero tampoco queremos relacionar directamente estos resultados con las intervenciones que hemos hecho en el barrio. Estamos convencidos de que otras actuaciones por parte de otros agentes, campañas realizadas en otros medios y por otras entidades también favorecen a que se aumente el uso de estos sistemas. Nuestro objetivo como FESVIAL pues es poder seguir desarrollando proyectos de este tipo y sobre todo dar la oportunidad a aquellas personas que no disponen de sistemas de retención infantil que puedan optar a uno para que todos los niños viajen de forma segura. Muchas gracias y si tenéis cualquier duda o queréis poneros en contacto, este es mi mail y mi teléfono. Gracias. Gracias, Cristina. Cristina es coordinadora de proyectos de la Fundación Europea de Seguridad Vial, licenciada en Ciencias de la Información y especializada en gestión y planificación de la movilidad. Desde hace 10 años se dedica a la seguridad vial, por lo tanto, aquí en este proyecto del sistema de retención infantil estás en tu salsa, ¿no?, como profesora de seguridad vial. Únicamente una pregunta. ¿Qué número de sillas habéis dejado, subvencionado, financiado? ¿Lo tenéis cuantificado? Sí, en total se hizo préstamo a 5. Pensábamos que iban a ser más, al final no lo he comentado, pensábamos que iban a ser más los que íbamos a prestar, pero se hicieron 5. Muy bien.
Bueno, pues únicamente para concluir, que sepáis que en España este año han muerto 37 niños por no llevar sistemas de retención infantil. Si todavía tenemos que hacer este tipo de proyectos es porque todavía la información no llega a todo el mundo. Así que es muy triste que sigamos diciendo el uso del cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, pero todavía hay niños que mueren en España por no utilizarlo ni adecuadamente o por no tener ningún sistema de retención infantil. Gracias, Cristina. Ahora pasamos desde el punto de vista de la construcción de las ciudades, desde el punto de vista arquitectónico, y para ello tenemos a Cristóbal Ruiz, que si quieres, Cristóbal. Cristóbal Ruiz viene de una empresa inmobiliaria. Vamos a pasar a otro enfoque totalmente distinto, de la empresa inmobiliaria TM Grupo Inmobiliario. Es ingeniero de caminos, dedicado y tiene la especialidad de urbanismo desde hace 11 años. Está participando además en la planificación, gestión y ejecución de actuaciones urbanísticas en toda esta área, tanto de la Comunidad Autónoma Valenciana, de Murcia y de Andalucía. Actualmente es el director urbanístico de TM Grupo Inmobiliario. Nos va a contar un poco las diferentes ciudades, cómo se están estableciendo, cómo se está construyendo, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad. Así que, por favor, Cristóbal, adelante. Muy bien, muchas gracias. Es un cambio de tercio completo. Vamos a hablar de urbanismo, de territorio y de movilidad, que son conceptos que por sí mismos están íntimamente relacionados y de los cuales surge una realidad que va a condicionar todos los procesos posteriores. Estamos en el origen. A priori, vamos a hacer una aproximación muy rápida a dos tipos de ciudades, para ponernos en contexto, que podríamos dividir los tejidos urbanos, porque van a ser clave para entender qué tipo de movilidad o de transporte se produce en unas o en otras. Hablamos rápidamente de dos tipos de ciudades compactas, el modelo de ciudad compacta y el modelo de ciudad dispersa. Adelanto que una de ellas es el paradigma de la sostenibilidad y la otra es todo lo contrario, está en las antípodas a la sostenibilidad. Bueno, en España tenemos ejemplos por todas sus latitudes, pero antes de entrar en una definición formal de cada una de ellas, yo creo que la mejor manera de entenderlas es visualizar en una foto aérea pues un ejemplo de ciudad y veremos sobre ella qué parte es compacta, qué parte es dispersa, porque en el urbanismo como en el territorio no hay tampoco ideas absolutas, todo está mezclado y es complejo. Pero especialmente interesante fijarnos, por ejemplo, en Benidorm. Esta es la foto aérea de Benidorm, que es el paradigma de una ciudad compacta, o al menos ha puesto de ejemplo por urbanistas como la ciudad eficiente por su modelo vertical, ¿verdad? Y en la cual, pues bueno, podemos observar que en su tejido también existe zonas dispersas. Para entendernos, veamos que el ejemplo de ciudad compacta es el núcleo urbano de Benidorm. Lo vemos ahí. Es una zona en la que las densidades de población son altas y existe una mezcla de usos en el que está asociado a criterios de proximidad. Todos los movimientos que se producen son próximos y, por tanto, son sostenibles. Se pueden realizar a pie o en bicicleta. Es el esquema de casi la ciudad mediterránea tradicional. Suele ser una ciudad compacta y una ciudad sostenible. Sin embargo, el resto de ciudades españolas, o muchas de ellas, han sufrido fenómenos de expansión urbana en las que pues, la población se ha ido a vivir a las periferias, creando zonas urbanas más tranquilas, menos densas, o otras zonas que están normalmente especializadas en usos concretos. Por ejemplo, igualmente en Benidorm, pues observamos que hay una zona urbana especializada en, creo que mejor me levanto, y tendríamos una zona urbana especializada en usos de ocio, esta terra mítica y un campo de golf, y otra zona urbana especializada en usos residenciales. En sí mismo son ciudades dispersas dentro de un modelo de ciudad compacta
¿Qué ocurre con la ciudad dispersa? Es una situación obvia. La movilidad es menos sostenible. ¿Por qué? Fundamentalmente porque depende del vehículo privado y las distancias de desplazamiento son mayores. Y además las densidades de población son bajas y resulta que los transportes públicos, por tanto, no son eficientes porque no alcanzan la masa crítica necesaria. Luego, dentro de esa polarización, concluimos claramente que la ciudad compacta es sostenible en términos de movilidad y la ciudad dispersa no lo es. Y dentro de esta realidad hay que hablar de una realidad en una derivada incluso mayor, porque hay realidades territoriales complejas y una de ellas es el territorio donde vivimos, que es un territorio donde estamos, que es un territorio turístico y en el que el modelo disperso es el dominante. Pero es un modelo turístico y esa especificidad representa características o necesidades, demanda de movilidades diferentes que hacen que nos preguntemos si realmente son insostenibles por ser intrínsecamente ciudades dispersas o no. Y si lo son, ¿cómo podemos mejorar esa movilidad dentro de ellas? Porque son hechos, tejidos consolidados y atienden a demandas territoriales que van a seguir existiendo. ¿Y quién vive en estas zonas urbanas dispersas y turísticas? Pues fundamentalmente ciudadanos extranjeros, familias extranjeras que residen aquí por motivos turísticos o por motivos de jubilación. Y estos habitantes tienen unas necesidades de movilidad completamente diferentes, que exigen que sean estudiadas con detenimiento porque los criterios o las estrategias de movilidad han de ser diferentes. Luego, si nos fijamos en estas zonas urbanas turísticas residenciales, no se puede entender ellas sin asociarlas al turismo, porque fundamentalmente, en fin, tienen el privilegio estos ciudadanos que no tienen ni que trabajar ni que estudiar y como en términos de movilidad prácticamente el 50% de los movimientos responden a lo que se conoce como movilidad obligada, que son los desplazamientos a lugares de trabajo o a lugares de estudio, frente a la movilidad no obligada, que son desplazamientos a lugares de ocio, compras u otros, pues directamente en estas zonas turísticas las demandas de movilidad obligada no existen. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las necesidades de movilidad son muchísimo menores. Si se tiene estimado que suele haber una media de 2 desplazamientos motorizados por persona y día, pues directamente en zonas turísticas las necesidades podríamos directamente en una derivada directa concluir que es la mitad, porque no existen las necesidades de desplazamientos a lugares de estudio y trabajo. Luego, ¿verdad que vais reflexionando conmigo que ya no parece tan insostenible, puesto que las necesidades de movilidad son menores, incluso aunque estemos en zonas urbanas dispersas? Luego ya hay diferencias que resultan llamativas. Además, debido a estas bajas exigencias de movilidad, la tasa de motorización, que suele ser elevada en ciudades dispersas, estamos hablando de ratios en torno a 1,4, 1,8 turismos por hogar, pues resulta que en estas zonas urbanas turísticas residenciales son bastante menores en torno al turismo por vivienda. Es una conclusión lógica y directa de la baja demanda o las bajas necesidades de movilidad. Sigue siendo cierto que son zonas que, al ser tejido urbano disperso, las densidades suelen ser bajas también. Luego,
en sí mismo el transporte público es ineficiente, pero tiene una ventaja comparativa, que es que el factor tiempo no es tan determinante. Cuando compite los sistemas de transportes públicos con los vehículos privados, muchas veces las personas nos decantamos por el vehículo privado por necesidades de tiempo y somos esclavos de horarios laborales y, por tanto, el vehículo privado te da una mayor eficiencia, que es uno de los grandes retos de la movilidad sostenible. Bueno, pues directamente esa necesidad aquí desaparece. Luego, todo eso nos lleva a la conclusión que es posible implementar estrategias en estas zonas urbanas turísticas dispersas que pueden hacerlo incluso, pueden hacer la movilidad más sostenible de lo que aparentemente es. ¿Y qué proponemos? ¿O qué medidas pueden resultar eficientes? Bien, en las zonas turísticas residenciales se aproximan a sistemas urbanos polinucleares. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos un sistema de asentamiento de ciudades en las cuales hay un núcleo urbano tradicional y surgen ocupaciones o zonas urbanas discontinuas en torno a este núcleo urbano. Bien, esto es importante porque, aunque aparentemente las distancias son mayores, pero existe una masa crítica que, bien conectada, puede hacer que el transporte público sea eficiente. Y aquí introduzco un concepto que va a resultar, creo, determinante y es uno de los aspectos que quiero destacar más en la ponencia, que es la infraestructura verde. Hago un breve paréntesis para explicar rápidamente qué entendemos por infraestructura verde, que es un término muy específico de la Comunidad Valenciana. No sé si en otros lugares de España se está utilizando, pero la planificación territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana gravita toda en torno a la infraestructura verde, que es un sistema de espacios continuos resultante de la envolvente de sistemas abiertos que engloban suelos con diferentes capacidades agrarias, ambientales, paisajísticas, espacios naturales, en los que es clave mantenerlos o preservarlos de actuaciones transformadoras urbanísticas y que generan grandes corredores de espacios abiertos que conectan unos territorios con otros. Esto es muy importante porque veremos más adelante que podemos utilizarlos para implantar infraestructuras de movilidad sostenibles de manera muy segura sobre ellos. Bien, otras estrategias que son posibles es bien que para que el transporte público sea eficiente es necesario incrementar las masas críticas y como los núcleos urbanos son dispersos, es importante concentrar población en puntos que pueden funcionar como intercambiadores público-privado. Y aquí hablamos de sistemas en los que la población pueda desplazarse mediante bicicleta o carretera en distancias no mayores de 10 kilómetros hacia ejes o infraestructuras de comunicación y en los cuales pueda haber un intercambio de modo de desplazamientos a sistemas públicos. Esta estrategia ya está empezando a señalarse en planificaciones territoriales y especialmente puede resultar eficiente en espacios turísticos como los que estamos hablando. Además, es importante que estos núcleos que están turísticos residenciales, que están aislados, estén conectados mediante sistemas no motorizados, porque la clave pasa porque el habitante pueda disponer de estas infraestructuras que son las que actualmente provocan que necesariamente tengan que depender del vehículo privado para desplazarse. Luego, si hacemos una aproximación a lo que estamos hablando sobre ya un mapa concreto del territorio y una estrategia, bien,
observamos que a lo que nos referíamos es, por ejemplo, vamos a centrar el estudio en este. Fijaros que aquí tenemos un eje sobre el que se disponen a una y a otra distintas poblaciones. Hablamos de Almaguer, de Formentera, de Benpopa. Es un eje de comunicación viaria que es paralelo a una infraestructura verde que es el río Segura, que genera un espacio libre continuo sobre el que la carretera está trazada paralelamente. Bien, toda esta población, como veis, es un sistema polinuclear. Toda esta población resuelve sus movimientos en torno a la infraestructura viaria existente. Pero fijaros qué oportunidades y ventajas pudiéramos tener y cómo la estrategia ya la señala si este eje, además de incrementar su capacidad del sistema motorizado mediante transporte público, que es esta línea que viene a referirse a un servicio express en estudio, que son sistemas de transporte público más eficientes con plataformas reservadas, si al mismo tiempo implementamos sistemas no motorizados mediante un carril bici, que es esta línea de puntos vidas, que está apoyada en la infraestructura verde, y desconectamos esas infraestructuras no motorizadas de las plataformas multifuncionales en las que normalmente se integran los sistemas no motorizados. Y lo vamos a ver en una foto de manera muy directa. Lo que quiero explicar. Este es el sistema tradicional, que es válido, en las que tenemos un sistema de infraestructura de movilidad sostenible en un corredor multifuncional, el tráfico rodado y el carril bici. Bien, esto existe, funciona y es magnífico para conectar núcleos urbanos próximos y se utiliza. No deja de ser inseguro, es complejo, aparte de las invasiones que el tráfico pueda tener, todos sabemos que los carriles bici, uno de los aspectos claves es mejorar la seguridad en ellos, sobre todo de las intersecciones, para que sean permeables con infraestructuras lineales, y esas intersecciones no suelen estar resueltas adecuadamente, provocando multitud de accidentes y generando un efecto disuasorio en sus usuarios. Bien, si cambiamos esta estrategia por una en la cual, como puede ser este caso, esos sistemas no motorizados, que pueden ser carriles bici, pueden ser paseos peatonales, que conectan de manera eficiente núcleos a distancias medias, de no más de 10 kilómetros, integrados en este concepto de infraestructura verde, ¿qué estamos consiguiendo? Aparte de que el itinerario por sí mismo es una experiencia turística y de mucha mayor calidad paisajística, es mucho más seguro porque la estamos separando de las infraestructuras viarias. Este es un ejemplo clarísimo en lo que podemos observar. Aquí tenemos la carretera que veíamos anteriormente en el mapa, que conecta, paralelo al río Segura, conecta muchas poblaciones de la comarca en este sistema polinuclear, pero en vez de incrementar su capacidad con un sistema no motorizado, un carril bici contiguo a la propia calzada rodada, observáis en la mota del río Segura como tenemos una vía verde, ¿la observáis?, que discurre prácticamente paralela a la carretera. Este es el paradigma de lo que podríamos exportar a un ámbito territorial con estos sistemas de espacios abiertos que son continuos y que articulan toda la ordenación territorial. Desplazarse, resolver necesidades de movilidad a través de estos sistemas de infraestructura integrados en la infraestructura verde. ¿Qué estamos consiguiendo? Además, un recurso turístico maravilloso, porque lo que se concibe como una infraestructura turística o una infraestructura de ocio y de esparcimiento, al mismo tiempo está resolviendo necesidades de desplazamiento y de manera sostenible. Luego, esta estrategia
en mi opinión, presenta muchísimas potencialidades para resolver de manera sostenible necesidades de desplazamiento en núcleos turísticos residenciales. Otras, y ya acabo, más destinadas al vehículo privado, porque, bien, no todos los, aunque la población extranjera no tiene muchas demandas, o su demanda de movilidad es baja, otras actuaciones que se pueden implantar de manera muy eficiente en este tipo de urbanizaciones es ideal para empezar a probar y rentabilizar vehículos y bicis eléctricas por sus propias características. También el car sharing, entendido como tal, mejor el car sharing mediante vehículos eléctricos, entendido como tal, como un sistema de turismos compartidos por usuarios en base a un alquiler. Y, en fin, parece razonable pensar que aunque estos crecimientos urbanos en sí mismos dispersos pueden ser o son, por naturaleza, no sostenibles, realmente cuando reducimos la escala y observamos qué tipo de población los habita y qué necesidades tienen, bien, la conclusión es que con medidas muy concretas y apoyándonos en el territorio existente podemos mejorar la movilidad sostenible de una manera maravillosa. Sí. En fin, es un tema un poco complejo que he intentado sintetizar, pero espero que la idea haya sido transmitida correctamente. Y muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias, Cristóbal. Si queréis luego lo comentamos por si hay alguna pregunta, pero una y muy breve, que no sé si la vas a poder contestar así tan brevemente. Como existen diferentes tipos de ciudades, ¿es extrapolable este tipo de modelo que vosotros determináis como ciudad sostenible y que está alejado, como nos acabas de enseñar ahora mismo, para el resto de las ciudades, teniendo en cuenta las infraestructuras, la estructura de nuestras ciudades, todo? En algunas sí y en otras no. En Juárez no. Hay muchas ciudades que han crecido al margen de la infraestructura verde, al margen de espacios abiertos. Es un continuo urbano. Estas ciudades a lo mejor algunas de ellas están permeabilizadas o están fragmentadas por accidentes orográficos. Pensamos en ríos, ¿no? Por ejemplo, corredores fluviales que sí que pueden servir a esta infraestructura como una infraestructura de movilidad sostenible. Y hay otras que lo han resuelto muy eficazmente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Vitoria o en Pamplona con sus cinturones verdes. Ahí esto en sí mismo es una infraestructura verde y sirve como rondas de circulación, de carriles bici y de itinerarios peatonales y rutas turísticas que resuelven muy eficazmente las necesidades de movilidad. Es un tema que hay que estudiar individualmente, ¿no? Caso por caso. Bueno, gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Si os parece, ir anotando cada una de las preguntas que quisierais hacer a cada uno de los ponentes, porque si no pudiéramos responderlas ahora, después me imagino que se podrá responder o bien directamente o a través de la propia organización. Si queréis, nos vamos ya cambiando. Juan, por favor, que a Juan le hemos hecho sufrir hoy un poco. Así que Juan Marín Cruzado proviene de Telvent, una de las grandes empresas de España, una de las grandes empresas instaladas en España, por lo menos, Telvent Schneider, y expertos en gestión de tráfico, fluidez, regulación de tráfico. Bueno, es una de las grandes empresas que colabora con la Dirección General de Tráfico en numerosas ocasiones y que podemos hablar de una gran multinacional y dedicada al tráfico. Juan Marín es ingeniero de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en compañías del sector TIC y de telecomunicaciones, desempeñando numerosos cargos directivos en Fujitsu, Retevisión, A1, ONO, y desde el año 2007 se encuentra en Telvent Schneider Electric y desde hace 2 años
está desempeñando el puesto de director de ciudades, que me encantaría que también nos explicaras un poco más este cargo, que me sorprende que incluso en Telven hayáis creado un puesto específico para las ciudades, así que gran idea. Así que, bueno, y sobre todo destacar que es miembro del Comité de Coordinación del Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes, para que veamos la gran importancia que tiene para una gran empresa el tema de la ciudad, de la sostenibilidad y al lado de la tecnología. Cuando quieras, Juan, y perdona por Muchas gracias, Marta. Bueno, como veis, nuestra mesa es muy heterogénea. Yo entiendo que el auditorio también lo es. Y vamos a dar de nuevo un cambio. Después de la presentación de Cristóbal, vamos a hablar un poco de tecnología, ¿no? Schneider Electric y Telven, como compañía del grupo, es una empresa que fundamentalmente se dedica a desarrollar soluciones de eficiencia energética, de eficiencia operativa y urbana, y muy comprometidos con la sostenibilidad. Con lo cual, bueno, pues además acumulamos una gran experiencia en ámbitos relacionados con la gestión de movilidad, y es cierto que muchos de los componentes que nosotros queremos desarrollar se encuentran en las ciudades, y es por eso por lo que ponemos foco en ello, porque además de tener un enfoque tecnológico hay que tener un poco de enfoque holístico, como se llama ahora, y ver la ciudad en su conjunto, ¿no? Intentaré ser lo menos tecnólogo posible, aunque seguro que en algún momento se mira. Pido disculpas de antemano. Bueno, vamos a pensar en un mundo feliz. Evidentemente, yo creo que el atractivo de nuestras ciudades hacia visitantes y hacia los propios ciudadanos tiene que estar basado en actuaciones sostenibles, seguras y eficientes, y todos podemos pensar que seguro que lo estamos consiguiendo. Pues no es así. Además, permanentemente surgen incidencias y eventos programados o no programados que afectan directamente a múltiples servicios. Aquí en la transparencia vemos, pues arriba, pues un par de planos que son de la Ciudad de Madrid ante determinados eventos. Uno creo que es una cabalgata y el otro es una manifestación que, bueno, que medianamente han podido programar y al final publican en la web pues una serie de itinerarios alternativos. O vemos una manifestación, o vemos una aglomeración por un evento deportivo, o vemos un accidente, o vemos un evento deportivo. Es decir, aquí distintos tipos de incidencias que afectan directamente a todos los servicios de la ciudad, no solamente a la movilidad. Pero además, pues ocurren cosas que no están tan previstas, ¿no? Ocurren catástrofes, ocurren inclemencias climatológicas, y además el compromiso de los grandes gobiernos mundiales y europeos, específicamente la Unión Europea, incita a trabajar el concepto de resiliencia. Para los que no les suene esta palabra, yo creo que poco a poco le iremos oyendo más. La resiliencia es la capacidad de adaptación a determinadas circunstancias imprevistas. Así como si la resistencia es que yo resisto, la resiliencia es cómo aprendo determinadas circunstancias que me han ocurrido y corrijo determinadas situaciones que van a producir. Este anagrama de aquí abajo lo pongo porque esto es un anagrama de una de las últimas reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias, trabajando específicamente sobre la resiliencia. Luego no estamos hablando de un concepto vago, sino un concepto concreto que se tiene que trabajar. Bien, algunos de los retos. Pongo aquí algunos y acabo con un etcétera, etcétera. Hay muchos más, ¿no? Pero si repasamos algunos, evidentemente hay multitud de eventos y además algunos generados por distintas áreas de los ayuntamientos, no solamente una. Hay atascos por cortes de calles por eventos, afecciones por mudanzas, podas. Hay que responder a inclemencias meteorológicas. Hay que actuar coordinadamente ante emergencias, incidencias o situaciones adversas. Hay temas de alertas, hay entradas de vehículos pesados y logística, especialmente en ciudades que tienen puertos o grandes centros logísticos. De repente hay una llegada masiva de turistas. Somos un país eminentemente turístico, esta mañana se decía, y es un tema que tenemos que tratar, es una buena parte de nuestra economía. La contaminación que tanto nos cuesta, retrasos en el transporte público, la conexión, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que son muchos de los retos que están sin solucionar todavía. Bueno, una solución o una visión que nosotros podemos tener o que podemos decir es que yo creo que tenemos que empezar a hablar de sistemas integrados de gestión de eventos, actuaciones e incidentes. Esto hasta ahora no se planteaba como tal. Cada uno resuelve, cada ciudad o cada resuelve sus incidencias. Hay gente que planifica, pero hay muchísima intervención manual, hay muchísima actuación, una gestión por coyuntura, hay poca planificación y hay pocas herramientas que nos permitan gestionar. Bien, objetivos que puede tener esta gestión. Bueno, pues evidentemente mejora la atención al ciudadano y al visitante.
Optimizar la planificación de eventos urbanos, aspecto fundamental. Voy a incidir mucho sobre el tema de la planificación. Estrategia coordinada, de nuevo otro concepto muy importante, la coordinación. Intervienen muchas agencias y muchos responsables de servicios dentro de una misma ciudad y no existe esa coordinación adecuada. Muchas veces ocurrirá, yo no sé si aquí hay representantes de algún ayuntamiento, en que muchísimas veces el concejal o concejala de tráfico se entera de un problema por los medios de comunicación que lo llaman y dice, mira, ¿qué opinas del corte que ha habido en tal sitio? Y no sabe que ha ocurrido realmente un corte y es su responsabilidad. O coordinaciones de actuaciones ante operaciones de la ciudad, que hay algunas que no se coordinan adecuadamente. Hay que responder ágilmente y de manera flexible a estas incidencias. Información en tiempo real. El tiempo real es fundamental, como decía antes. Al gestor y al accionario y al visitante. Gestión multiagencia. Promoción del transporte sostenible. Estos son algunos de los objetivos que tenemos que empezar ya a tratar y tenemos que empezar a desarrollar como claves en cualquier ciudad que quiera desarrollar su concepto de ciudad sostenible, su ciudad smart. De alguna manera el concepto smart que tanto gira por ahí últimamente. Bien. Bueno, todos sabemos la importancia de la innovación, ¿no? Bueno, si os acordáis al principio, en la primera transparencia con la Feria de Sevilla, todo tan divertido, hablaba de eficiencia, sostenibilidad y seguridad. Y ahora incorporo un nuevo concepto, gestión, que sea gestionable la gestión. Sin esta cuarta pata es imposible que el equilibrio funcione. Y por eso esta imagen, ¿no? Tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible, tiene que ser seguro, pero tiene que estar gestionado. Repasando muy brevemente, porque no quiero entrar además muy en detalle, cualquier información adicional, ya comentaba Marta que estamos a vuestra disposición. Pero bueno, eficiente. Bueno, pues evidentemente, si tengo planes de respuesta y estrategias coordinadas, puedo ser muchísimo más eficiente en la gestión y resolución de cualquier incidencia o en la planificación de cualquier evento o la utilización de los recursos que tengo para solucionar o para gestionar cualquier situación. Evidentemente la gestión, repito, gestión. Tiene que estar todo instrumentado y coordinado. Ahora tenemos mucha información, o empezamos a tener información, pero no la sabemos gestionar, no la podemos utilizar, muchas veces sí que la tenemos en tiempo real. Entonces, todo el proceso de aprobación, todo el proceso de incorporación de distintos agentes que pueden intervenir en un evento, tiene que estar instrumentado y controlado. Recopilar la inteligencia, evidentemente aprendemos mucho de las cosas pero si no lo utilizamos, de poco nos sirve si al final tenemos que preguntar al ingeniero de turno, al ingeniero no sé qué, oye, ¿qué ocurrió cuando ocurrió tal y dónde está? Pues yo creo que todo esto tiene que estar una inteligencia recogida en los sistemas y utilizada de manera ordenada y además pues de manera inteligente, nunca mejor dicho. Y luego facilita la coordinación de la respuesta. De nuevo la palabra coordinación, gestión, coordinación, planificación. Sostenibilidad. Bueno, yo creo que esto es un hecho evidente. Todos sabemos que tenemos que utilizar mejor los recursos y además tenemos que darle un carácter sostenible si entendemos en cuenta la sostenibilidad del propio planeta, ¿no? Es fundamental la coordinación multiagencia y la organización de la infraestructura. Eso es un aspecto absolutamente fundamental. Y la seguridad. Comentaba que no solamente es la seguridad que perciben nuestros ciudadanos, sino la seguridad que tienen nuestros gestores a la toma de incidencia. Comentaba la anécdota del concejal o concejala de tráfico de movilidad de una ciudad que muchas veces sabe de un incidente cuando le llaman a la prensa para preguntarle qué ha ocurrido con determinada cosa, ¿no? Sí, necesita seguridad, información, capacidad de gestión, capacidad de operación, pero también hace falta que los ciudadanos sepan ante su entorno en el que están cómo se están gestionando las situaciones fuera de lo normal. Por lo normal lo sabemos, pero lo fuera de lo normal no lo sabemos. Eso mejora la seguridad. Si hablamos brevemente de qué tipos de operaciones, lo he mencionado, pero ¿qué tipos de operaciones? Hay operaciones ordinarias. Bueno, operaciones ordinarias, pues de alguna manera son las actuaciones que se realizan rutinariamente en cualquier municipio y suelen estar relativamente bien gestionadas y controladas. Luego están los eventos. Ya incorporamos un elemento de conflicto y de alguna manera también falta de planificación. Aunque sean actos planificados, estamos hablando pues eventos deportivos, culturales, obras en entorno urbano, actuaciones planificadas en la red metropolitana de alta capacidad, que además competencia de la DGT, cabalgatas, desfiles, comitivas, en fin, actos festivos. O sea, esto puede ser todo lo que son eventos, de alguna manera, que pueden ser programados. Luego, incidentes. Pues los incidentes son situaciones no planificadas que producen una modificación del estado de la situación. Y por último, los estados de alerta. Estados de alerta son ante determinadas amenazas que sabemos que pueden ocurrir.
Todas estas tipologías de incidencias tienen que tener un tratamiento diferenciado, pero tienen que empezar a gestionarse y planificarse y analizarse. No podemos dejar que esto ocurra y que no respondamos a ello, y tenemos que dar ese paso hacia adelante. Hablábamos de la gestión integrada. Evidentemente, creemos que con una supervisión, con una coordinación, con un elemento de soporte a la decisión, pues todo esto se podrá de alguna manera ir enfocando. Integrando y fusionando fuentes de información distintas, que las hay, pero todavía no están integradas y cada uno tiene su información. Hoy comentaban esta mañana en una de las conferencias la cantidad de información que la DGT cuelga de las propias ciudades y está a disposición, pero cómo se utiliza esa información todavía yo creo que estamos un poco inmaduros y hay que empezar a utilizar toda esa información y a ser posible en tiempo real, no solamente qué ocurrió el año pasado, sino qué ocurre cada día, ¿no? Facilitar la comunicación entre las administraciones por un motor coordinado, absolutamente fundamental. Es absolutamente trascendente que de distintas organizaciones y administraciones con competencias, algunas veces solapadas, se coordinen para actuar en algo que tiene que ver incidencia sobre la gente que se mueve de un sitio a otro, ¿no? Y la difusión de la información. Bueno, ahora voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? Esto que se llama Ecotraffics es toda una solución en aspectos de movilidad que fue presentada precisamente hace 2 semanas en Detroit, en el Congreso Mundial de Sistemas Inteligentes de Transporte, y por primera vez lo presentamos en España ahora. O sea que, bueno, yo creo que tampoco está mal que haga un poco de publicidad si somos el primer sitio donde se hace, ¿no? Dentro de todo ese concepto que tiene Schneider para las ciudades, y ahí Marta lo ves, que es solamente para las ciudades, hay determinados equipamientos y hay toda una suite, unos sistemas que ya están maduros y que solucionan temas relacionados con el tráfico. Dentro de lo que está redondeando en rojo, que se llama Expert, esta me la voy a saltar porque es más relacionado con la monitorización del tráfico, no tanto de la gestión de eventos. Dentro de la parte Expert, aquí de nuevo en rojo, hay una parte específica relacionada con toda esta parte de eventos, planes y soporte a la decisión. Me voy a la parte tecnológica y voy a intentar ser muy breve. Vamos a ver, esto es algunas de las cosas que pueden hacerse con este tipo de herramientas. La gestión eficiente de ventas plenamente integrada en las operaciones diarias con responsabilidad de Claro. Aquí vemos una pantalla donde aparece una lista de eventos, aparece una lista de responsables y se puede administrar y gestionar sobre esa lista de eventos. Esto parece un hecho evidente, pero esto no existe. Hay algunas ciudades que ya lo están empezando a hacer y están empezando a dar los pasos, pero de momento no existe. O, por ejemplo, que el mapa de tráfico sea la verdadera torre de control. O sea, es decir, que la gestión de eventos esté completa en medida en la gestión de operaciones. No hace falta cambiar de aplicación. Si yo tengo el mapa de la ciudad, como vemos aquí a la derecha, y donde yo quiero ver qué está ocurriendo en un determinado sitio, puedo pinchar la cámara y puedo ver y automáticamente eso me desencadena alguna incidencia que debo lanzar un plan específico, ¿no? Asocia dispositivos, asocia propietarios, asocia roles. Una tercera forma de verlo es planificación, como decía. ¿Cómo se puede planificar? Arriba a la izquierda lo vemos. Vemos que se puede establecer un workflow, o sea, un flujo de tareas donde se determinan quién tiene que intervenir en qué momento, sea o no sea de la agencia X. Puede ser de la Policía Municipal, puede ser de los bomberos, puede ser la de la DGT, puede ser de lo que sea. Por otro lado, también tengo soporte a la decisión con reglas de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque tengo ya una experiencia que voy acumulando y voy registrando. Como tengo planificados planes de respuesta automáticos, aquí a la derecha abajo, los puedo lanzar en una determinada situación y ya tengo automáticamente tipificado quién tiene que ser avisado, de qué manera, quién tiene que intervenir, qué elementos en la calle tengo que gestionar, quién tengo que informar y quién absolutamente tiene que desencadenar las operaciones para que eso se solucione. O planes de respuesta ante determinadas situaciones que pueden ser imprevistas. He hablado de la colaboración. Yo no entendemos una solución del entorno ciudad sin una colaboración entre todos. La ciudad no es el ayuntamiento, la ciudad es mucho más. Estamos aquí en un evento propiciado por la DGT, inquieta por lo que ocurre en las ciudades. O sea, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la habitabilidad, estamos hablando de la mejora de las condiciones del país a través de las ciudades. Entonces es fundamental esta coordinación entre agencias. Ya en la ciudad existen un montón de agencias, es decir, entre los propios ciudadanos, transporte público, los bomberos, el parking, tal, pero también existen otras agencias y otros intereses que también tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en la ciudad. Por último, y ya para concluir, y he intentado ser lo más breve posible, hablaba antes de la atracción a sociedades visitantes. Bueno, yo creo que es importante la sostenibilidad, es importante la seguridad y la eficiencia, pero con 4 piezas: planificación, gestión,
operación, coordinación, fundamentales. Lo he repetido durante mi exposición. Creemos que estos 4 elementos tienen que empezar a incorporarse obligatoriamente en las ciudades. He puesto de fondo la foto de Minneapolis, que me corrija mi colega el arquitecto, pero creo que es una de las ciudades calificadas como más limpias del mundo y, bueno, como paradigma también un poco de lo que puede ser pues este futuro. Sabemos que ya hay algunas ciudades del mundo que se están planteando estas cosas, que están empezando a dar pasos. En España también sabemos de algunas que lo están haciendo, pero creemos que debe de ser impulsado por todos y nuestra labor también es un poco ir sensibilizando y dando también un poco facilidad porque hay herramientas que permiten que esto ya vaya ocurriendo. Aquí era mi presentación. Perfecto, Juan. Lo has sintetizado, tanta información que espero que a todos os haya interesado porque ha sido demasiado sintetizado para tantísima información como tiene Juan Marín por su cargo e incluso por Telvent. A mí me parece, me han encantado todas las palabras como has sintetizado para determinar lo importante que es la gestión del tráfico y sobre todo porque la sociedad de la información en la que vivimos hoy en día, la administración y el ciudadano y todas las entidades privadas lo que necesitan no es una información, sino esa gestión de la información que es ahora donde nos encontramos todos, que es nuestro problema que debemos resolver para que el ciudadano, nosotros como ciudadano, podamos tenerlo en el momento oportuno. Así que únicamente una pregunta. Desde el punto de vista del transporte multimodal, ¿cómo podríamos hacer este tipo de información al ciudadano? ¿Cómo podríamos gestionar toda esta información, incluso la optimización del uso de las infraestructuras de transporte? Es una pregunta, la verdad es que bastante para que puedas desarrollarlo, pero ¿cómo gestionar tanta información para el transporte multimodal? Por ejemplo, has puesto la ciudad de Minneapolis. Bueno, yo creo que detrás de todo lo que comentaba, y no he querido aburrir sobre ello, hay ya soluciones, hay sistemas que son capaces de gestionar esa información. Lo primero que tienes que tener es la información disponible. Evidentemente, las ciudades modernas van invirtiendo en elementos y dispositivos en calle que le permitan monitorizar y gestionar en tiempo real. Esos ya pueden ser reguladores semafóricos, ya pueden ser determinados dispositivos, cámaras, etcétera, que toman esa información o otros elementos. O estamos hablando de la resiliencia, hay sistemas de predicción meteorológica que se pueden integrar. Todas esas fuentes de información, existen sistemas, aquí hemos visto alguno, que ya son capaces de integrarlas de manera automática y de manera inteligente, es decir, con la incorporación de planes utilizando esa información. Pero lo primero que tienes que tener es esa información disponible en tiempo real, porque difícilmente puedes tomar decisiones si ayer te cayó una tromba de agua fría y te dejó inundado medio Torrevieja. Si lo sabes un día antes puedes actuar, si lo sabes un día después ya no puedes actuar. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener dispositivos que te permitan tener información y ser capaces de gestionar. Luego, automáticamente, tener organizaciones coordinadas para poder utilizar esa información y operar. O sea, de nada sirve gestionar si no puedes operar. Entonces, ahí la operación depende de administraciones como puede ser el propio ayuntamiento, pero también de la propia DGT. Sí. Y al hilo de tu pregunta también, te respondo una cosa adicional. Es decir, esta mañana, por ejemplo, nos comentaba la directora general de la DGT que existen proyectos de la DGT en determinadas ciudades, como creo que son Sevilla, Málaga, apareció Valladolid, Coruña, Zaragoza, donde hay actuaciones de la DGT en los accesos a la ciudad. A mí me parece que esa información, que yo sé que se intenta compartir, tiene que dar un paso más. Porque evidentemente esa información con la que tiene la propia ciudad puede establecer un modelo operacional gestionando esa información. Ahora mismo existe, pero no hacemos nada con ella y hay que dar un paso ahí. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Podríamos hablar muchísimo sobre este tema, pero nos toca nuestro último ponente, no por ello menos importante, es Francisco José Alía Moreno Ortiz, de Repsol, y ahora vamos a hablar desde otro punto de vista, como es qué tipo de combustible para llegar a esa sostenibilidad de las ciudades está estudiando Repsol como solución a todo el futuro presente y futuro que al que nos enfrentamos. Francisco José es licenciado ingeniero industrial con amplia experiencia en tecnología y en Repsol, en GLP, motores térmicos y responsable de electrificación para el transporte. Bueno, pues adelante, Francisco. Buenas tardes, estamos justitos pero nos dará tiempo a comentar las cosas interesantes. Hemos hablado mucho de sostenibilidad, se oye hablar mucho de sostenibilidad y llega un momento en que uno ya no sabe exactamente qué significa esa palabra. Aquí no pretendemos
definirlo, pero sí aportar algunos elementos que nos permitan evaluar si un transporte, una energía, una fuente de energía o un modo de transporte eso no es sostenible. Esos elementos al menos son los que tenéis en este gráfico. Emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, contaminación local. Contaminación local son aquellas moléculas, sustancias nocivas para la salud, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, partículas. Eficiencia energética, es decir, un consumo de energía moderado. Y luego hay algunos elementos que aparecen de una manera colateral. Por ejemplo, la movilidad. Realmente la movilidad no es sostenibilidad, es un elemento adicional, pero es que es crítico porque es de lo que estamos hablando. A veces se restringe la movilidad en aras de la eficiencia. Bien, si yo me muevo menos, evidentemente voy a emitir menos, pero porque me he movido menos, no porque lo haya hecho de una manera más eficiente. No perdamos de vista que el objetivo de todo esto es movilizarse. La economía a veces la tratamos con cierta timidez, pero en realidad no es así. Para que algo sea sostenible, en primer lugar, tiene que ser económicamente sostenible. Es una componente que tiende a olvidarse. Y finalmente la seguridad, que más que otra cosa es una premisa. Si algo no es seguro, no es válido. Lo que quiero contaros en esta presentación es cómo cada una de las fuentes de energía para el transporte que tenemos a nuestra disposición contribuyen en unos aspectos o en otros a la sostenibilidad. Al final veréis que concluimos que es necesaria una integración de todas las fuentes de energía. Pero antes de ello, para entender cómo unas tecnologías llegan o no llegan al transporte o llegan en uno u otro momento, tenemos que entender cómo es la industria de automoción. La industria de automoción es importantísima. En un país como España es en torno al 10% del PIB y juntando la industria de componentes mantiene en torno a 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, que cuando hablamos de transporte, de automoción, estamos hablando de cosas muy serias. Y eso hace que implique no solo al propio sector de automoción, sino administraciones, al sector energético al que represento, la industria de componentes que decíamos, agentes sociales. Todos estos agentes tienen que negociar entre sí, porque, como decía, cualquier medida que se tome tiene un impacto muy alto y estamos hablando de un sector que es a la vez muy maduro, porque llevamos muchos años, siglos si queréis, de automoción, pero donde la componente tecnológica todavía juega un papel muy importante. Es decir, los fabricantes de vehículos todavía son capaces de distinguirse por la tecnología y los avances que se están produciendo vienen de la mano de la tecnología. Por supuesto, tecnología en automoción, en componentes y en el sector energía. Pero es que además a los vehículos les pedimos que sean muy baratos. Claro, no quiero trivializar. Evidentemente, 15.000, 20.000 euros son cantidades de dinero muy altas. Pero si pensáis, por ejemplo, en lo que vale un coche a día de hoy y lo que valía hace, digamos, 2 o 3 décadas, esencialmente valen lo mismo. Pero el vehículo es muy diferente. Hoy día me están dando un vehículo Euro 6 que no contamina, con aire acondicionado, con todos los extras, a un precio que realmente, si lo pensáis, es muy contenido. El margen que tienen los fabricantes de vehículos, no penséis. Los componentes, hablamos de céntimos a menudo. Pero el vehículo en sí, en el segmento bajo, medio, hablamos de pocos cientos de euros. Ese es el margen con el que maneja. Luego, evidentemente, los vehículos grandes tienen más margen. Es decir, que le pedimos todo eso en una industria de la que depende el 10% del PIB del país. Con lo cual, las decisiones son muy ajustadas, ¿vale? Es un negocio muy dinámico, con mucha actividad tecnológica, continua evolución, pero que, sin embargo, es predecible. Los cambios no se producen de una manera drástica. Quería presentaros, como os decía, por qué cada una de las fuentes de energía tiene algún papel que jugar, ¿vale? Los combustibles convencionales, entendiendo por tales fundamentalmente gasolina y gasóleo, no nos engañemos, es la única fuente de energía que disponemos a día de hoy capaz de abastecer nuestra demanda de energía a un medio plazo, ¿vale? Como decía, han evolucionado mucho. Esto no es muy conocido, pero los vehículos modernos prácticamente no contaminan. El problema que tenemos en España es que hay un montón de vehículos antiguos, el parque está muy anticuado y eso claro que contamina, eso al final genera unas emisiones muy altas. España necesita una renovación del parque, pero los vehículos modernos, gracias a la tecnología que hablábamos antes, Euro 6, etcétera, prácticamente no contaminan. Lo mismo podríamos decir de la eficiencia, el consumo y las emisiones de CO2. Si vemos, no he traído las gráficas porque no había mucho tiempo, pero si vemos la evolución en 10, 20, 30 años, el consumo ha bajado de una manera drástica y va a seguir haciéndolo, porque la tecnología de que disponen los vehículos de combustión, digamos, de combustibles convencionales, no está ni mucho menos agotada. Obviamente los inconvenientes son conocidos, los recursos a largo plazo están limitados y está claro que llegará un momento donde estas fuentes de energía van a ser sustituidas por otros y están concentradas en zonas, lo que se dice, políticamente inestables, ¿vale?
Combustibles gaseosos, GLP y gas natural, en general tienen emisiones más bajas que los combustibles convencionales, contribuyen a diversificar el origen de la energía y además suelen aportar un coste contenido. Lo inconveniente, pues que no dejan de ser una fuente complementaria que todavía tiene que terminar de integrarse en la automoción. Si hablamos de biocombustibles, hay que ser muy cuidadoso, que depende del origen de los recursos, podemos estar haciéndolo bien o mal. Pero en términos generales, si el origen del recurso es adecuado, suponen una emisión de emisiones de CO2, no en el vehículo, no en el tubo de escape del vehículo, pero sí en el ciclo completo del combustible, ¿vale? Teniendo en cuenta el CO2 que aquella materia orgánica fijó en el terreno durante el crecimiento. Y además vienen los biocombustibles que se llaman de segunda o tercera generación, que utilizan recursos que no compiten con otras cosas, fundamentalmente residuos, o algas, más cosas, ¿no? Por supuesto, en los biocombustibles hay que garantizar criterios de sostenibilidad, es decir, que eso no, por ejemplo, no se haya talado una selva para obtener biocombustible, porque entonces el balance, por supuesto, es negativo. La eficiencia energética no es en absoluto, me he pasado. La eficiencia energética es más baja que en los combustibles convencionales. En ese ciclo completo que decíamos hace falta más energía para obtenerlos y el coste suele ser más elevado también. Y por último, electricidad. Bien, aquí nos encontramos la misma limitación, es que hay que tener muy en cuenta el origen de la electricidad. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de España, donde hay un mix de generación bastante bueno, con un componente de energía renovable muy alta, el balance sale claramente favorable. Por supuesto, hablando de vehículo eléctrico puro, ¿vale? El híbrido pues sería una cosa intermedia entre lo que decíamos antes y esto. Las emisiones locales en el punto de utilización son nulas. Las emisiones de CO2 también, pero teniendo en cuenta el ciclo de combustible, el ciclo de la energía en este caso, suelen salir favorables al vehículo eléctrico en un entorno como el español. Lo mismo ocurre con la eficiencia energética y además estamos contribuyendo a diversificar los orígenes de la energía pues cuando se introducen, por ejemplo, fuentes renovables, ¿no? Los inconvenientes de los vehículos eléctricos también son conocidos. Está muy condicionado el origen de la electricidad, lo hemos mencionado. El coste de los vehículos es alto. Claro, es alto porque los otros son muy baratos, como decíamos antes, ¿no? De todas maneras, sí que esperamos que los vehículos eléctricos bajen mucho de precio en los próximos años. Lo que no sé decir es cuántos años. Podemos hablar de décadas, no lo sé, ¿vale? Las limitaciones que tienen hoy día los vehículos eléctricos todas proceden del mismo sitio, proceden del almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Las baterías a día de hoy, bueno, es una tecnología al final heredada de la electrónica portátil. Probablemente se ha intentado introducir el vehículo eléctrico demasiado deprisa y la realidad es que las tecnologías que tenemos de almacenamiento necesitan evolucionar para aumentar su densidad de energía, es decir, permitir que el vehículo tenga más autonomía con el mismo peso y también abaratar su coste. Y eso ocurrirá, lo que no sé es en cuánto tiempo. Y también llamar la atención sobre el nuevo modelo de movilidad que implica el vehículo eléctrico. Nosotros estamos acostumbrados a no preocuparme demasiado por cuánto combustible tengo en el depósito, simplemente cuando tengo estaciones de servicio disponibles, cuando necesito repuesto. Bueno, probablemente con el vehículo eléctrico hay que gestionarlo de otra manera, las autonomías son más pequeñas, tengo que preocuparme de recargar cada día, hago trayectos que a lo mejor son más cortos, tengo que organizarme. Bueno, todo eso forma parte de un nuevo modelo de movilidad. A modo de conclusión, llamaros la atención sobre el cambio que está sufriendo el mundo, está evolucionando además a una velocidad vertiginosa y cada vez más rápida. A veces no nos damos cuenta, pero cuando echamos la vista atrás vemos que es así. Y eso nos obliga a anticiparnos con innovación, con tecnología, con previsión. Eso obliga a tener un abanico de fuentes de energía, porque hemos visto en estas pocas diapositivas que ninguna de ellas es perfecta en todos los aspectos de los que hablábamos. Unas son más fuertes en unos aspectos y otras en otros, de tal forma que al final necesitamos integrar todas las fuentes de energía en nuestro modelo de transporte. Eso es al final lo que estamos haciendo en Repsol. En Repsol ofrecemos todas las fuentes de energía que hemos mencionado, desde los combustibles tradicionales, los gaseosos, los biocombustibles y también la electricidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad, la de las administraciones, las empresas del sector energético al que represento, las empresas de automoción, todos los que de alguna manera tenemos algo que decir en esto, pues identificar cuáles son esas tecnologías que en cada momento se pueden introducir
para cumplir los criterios que estamos hablando: sostenibilidad, movilidad y economía. Recordemos que todas las fuentes de energía van a tener un papel, pero es imprescindible identificar cuándo se pueden introducir, en qué segmento del vehículo y destinado a qué público. Porque si lo hacemos mal, nos pasará, como por ejemplo nos ha pasado con el vehículo eléctrico, que queríamos introducir muchos millones de vehículos en un momento donde no era posible, y ahora ya estamos en una senda mucho más racional que nos llevará a ese modelo de sostenibilidad que buscamos. Y por mi parte, nada más. En los términos que indiques, pues lo que queráis. Gracias, Francisco, porque ha sido bastante también sintetizada tu presentación. Únicamente una pregunta. Repsol, desde el punto de vista, porque has ido realizando como la evolución histórica de cómo el vehículo ha ido evolucionando desde el punto de vista del combustible, cómo vamos ahorrando con esos coches nuevos, cómo al final ha irrumpido el vehículo eléctrico. Pero, ¿cuál ahora mismo, a lo mejor te pongo en un brete, cuál ahora mismo para Repsol es el combustible o bien del futuro, que tú dices, me vas a decir, no, todos son, como nos has dicho en tus conclusiones, pero ¿por qué apuesta Repsol como gran empresa española? ¿Por qué tipo de combustible o por qué tipo de modelo de sostenibilidad? Y no me digas que por todos. Bueno, más que por combustible, si quieres, por fuente de energía. Fuente de energía. No lo sabemos. No te voy a decir yo por todos, te voy a decir que no lo sabemos, porque nadie tiene una bola mágica. Es decir, tenemos claro que la electricidad se va a introducir y va a ocupar una porción muy significativa del mercado. Lo que no sé decirte ni cuánto ni cuándo, pero eso va a ser sin duda una fuente de energía protagonista en el futuro. Eso quiere decir que de aquí a, decir algo, 20 años, ¿todos los coches van a ser eléctricos? Ni mucho menos. La movilidad seguirá basándose en combustibles, porque no puede ser de otra manera. Eso, o reducimos nuestra movilidad, renunciamos a, por ejemplo, que yo haya llegado desde Madrid hasta aquí para contaros esto. Sí, muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta que realizar a alguno de los ponentes. Mi nombre es Miguel Sepulcre, vengo aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, también soy ingeniero de Teleco. Quería preguntar, integración de datos de múltiples fuentes, ¿qué papel cree que juega el vehículo conectado como fuente de información también para ¿El vehículo? El vehículo conectado como fuente de información para poder monitorizar el tráfico o incluso un poco más allá, aplicaciones que ya existen ahora mismo en un beneficio que se llama Waze, que el propio usuario puede marcar, estoy en un atasco, ahora mismo esa información la usa la aplicación, pero no sé hasta qué punto también podría integrarse en este tipo de plataformas para la gestión al final. Gracias. Bueno, la respuesta es que sin duda alguna, claro que sí. Por un lado, toda la información que generan los propios usuarios, ya existen sistemas para poderlos explotar. En España hay una experiencia, me parece que es en Bilbao, de un proyecto europeo que se llama Cocitis. O sea, ya no tenemos que ir al mundo, sino incluso en España, donde ya empieza a integrar determinados información que llega del propio usuario y se empieza a utilizar para la propia gestión de la ciudad. Yo creo que esa experiencia ya existe. Los sistemas están preparados. Lo que hay que tener adecuadamente esa información, que haya aplicaciones que la vayan utilizando, que haya administraciones que se comprometan a lanzar ese tipo de proyectos y que se vaya explotando. Yo creo que eso ya es posible. Con lo cual, el vehículo conectado, si además de manera automática una información se puede extrapolar, exactamente. Además, nosotros utilizamos el vehículo conectado de una manera un poco primaria o primitiva, porque nosotros, para hacer de alguna manera matrices origen-destino en las ciudades, hacemos una pequeña trampa y utilizamos dispositivos Bluetooth. Es decir, utilizamos la información que viene en el vehículo, aunque no lo sepa, para saber dónde va y viene. Ya lo estamos utilizando. Y muchas de las matrices origen-destino que se hacen en muchos planes, en muchas ciudades, bueno, muchas, pocos lo están haciendo, pero bueno, poco a poco lo están haciendo más, ya utilizan esta información que está en el vehículo. ¿Y la segunda parte era? Era vehículo conectado y aplicaciones, información del usuario. Sí, bueno, pues entonces creo que te he contestado sin darme cuenta de las dos. Hola, buenas tardes. Soy técnico municipal en un ayuntamiento de la provincia de La Coruña. Y mi pregunta es para Juan Marín. Hace muchos años yo recuerdo los vehículos aquí en España con una botella de butano o propano en el maletero.
recientemente he ido a Lima, todos los taxistas utilizaban gas también para hacer funcionar los vehículos. Y en Madrid he visto últimamente que los taxistas también están haciendo cambios en los vehículos, sobre todo en los híbridos, en los Toyota Prius, exactamente, hacia ese sistema o esa fuente de energía. Porque mi pregunta es, si se puede contestar, ¿por qué no hay por parte de los fabricantes y tanto de los vehículos como de las compañías que suministran un impulso mayor hacia ese combustible? Gracias. Creo que ha dicho Juan Marín, pero la pregunta era para mí. Sí, estaba cambiando de cosas. Muy bien. Estás preguntando por el GLP. Bien, desde el punto de vista de las compañías energéticas, donde yo puedo hablar más, desde luego que se está impulsando, Repsol lo está haciendo. La gran mayoría de las estaciones de servicio con GLP que hay en España son de Repsol. Nos hemos encontrado un obstáculo administrativo. Hubo un plan bastante ambicioso de implantar suministro de GLP en estaciones de servicio que se está cumpliendo, pero bastante más despacio de lo que nos habría gustado, bueno, temas de licencias, etcétera, ¿vale? Pero que no tengáis ninguna duda que Repsol lo está haciendo. De hecho, desde el centro de tecnología de donde vengo hay algún proyecto que ahí es confidencial, no puedo desvelarlo en este momento, pero hay algún proyecto en esa línea que creemos que puede acabar teniendo bastante impacto, ¿vale? Desde el punto de vista de los fabricantes, es lo que hemos reclamado siempre, que se integre eso dentro de digamos, de la cadena de producción de la marca, ¿no? No puedo contestarte porque un fabricante decide o no integrar el GLP, son decisiones estratégicas. Sí que es cierto que hay muchas marcas que tienen algunos modelos, por mencionar alguna SEAT, Renault, Fiat, Suzuki, son probablemente las más activas y seguro que me estoy dejando alguna y pido disculpas. En concreto, el modelo al que te referías, que es el Toyota Prius, ha habido algún intento de transformación, pero aparte del fabricante, ¿vale? Lo que llamamos el retrofit, ¿no? Que es, bueno, yo compro el coche de gasolina, voy a algún taller y pongo un kit de GLP y ha dado mal resultado. Es normal que dé mal resultado cuando se hace fuera del fabricante, porque eso requiere una gestión que tiene que estar controlada desde la centralita del vehículo. Cuando se pone por fuera no funciona, y cuando se pone por fuera en un vehículo híbrido, que es todavía más complicado, es todavía más probable que no funcione. Intentando contestar a tu pregunta, se están haciendo esfuerzos, nosotros también tenemos la sensación de que se podría impulsar más. Pues hemos clavado el tiempo, nos hemos extralimitado nada más que 5 minutos. Gracias a los que habéis estado aquí. A mí me ha parecido bastante interesante todas y cada una de las ponencias, y por hacer un pequeño repaso, hemos empezado por un camino escolar seguro, que los niños vuelvan a andar al colegio, y a través de un instrumento como es tecnológico, a través de una app del teléfono, podemos hacer el seguimiento y estar seguros de que nuestros niños lleguen al colegio. Después hemos seguido con esa subvención, financiación, préstamo de los sistemas de retención infantil, que siguen siendo necesarios, y que es necesario que volvamos a concienciar a todo el mundo sobre el uso de los cinturones y sistemas de retención infantil para todos los niños. Para continuar después con los diferentes modelos de ciudades, con las infraestructuras y cómo son los diferentes tipos de ciudades y cuáles son las soluciones, cómo se gestiona, planifica, coordina todo tipo de información, cómo es a través de la gran empresa de Telven Schneider, cómo podemos hacer esta gestión de información relacionada con el tráfico para que de una forma inmediata, online, al ciudadano le podamos dar esa solución por dónde circula, y para finalizar con los diferentes tipos de combustibles que podemos ver en la gran empresa española de Repsol y cuáles van a ser las soluciones, y a corto, medio y largo plazo ya veremos, porque no nos ha querido decir mucho. Así que únicamente acabar diciendo que la movilidad sostenible, económica, eficiente, es bastante difícil aquí en España, porque no nos olvidemos, aquí todos habéis repetido,
¿Cuántos millones de turistas vienen a España todos los años? 60 millones de personas vienen como turistas a España. Aparte de los 26 millones de conductores que somos los que residimos aquí en España. Por lo tanto, esa gestión de movilidad, esa coordinación entre todas las administraciones públicas y entre todos los entes privados va a ser necesario, porque si no, no vamos a conseguir nunca esas ciudades que queremos sostenibles y eficientes. Así que únicamente daros la enhorabuena a todos y que continuemos trabajando por la siniestralidad cero. Gracias a todos por vuestra atención.